Hola, buenas tardes, buenas noches para todos los que se conectan. Bienvenidos a este espacio. Si te gustan o te llaman la atención los libros y el café, vas a disfrutar muchísimo de esta conversación, ¿sí? Vamos a esperar que se unan más personas, saludarlos, darles la bienvenida, invitarlos a formar parte de esta conversación. Fíjense que allá abajo tienen una opción para hacer preguntas. Ya les voy a hablar de mi invitada. Muy invitados ustedes también a formar parte de esta conversación, a interactuar con nosotras que vamos a estar hablando hoy. Hoy yo voy a estar hablando con Isabel Guarín. Isabel tiene un perfil muy interesante porque es una lectora voraz, estudiante de Filología Hispánica en la Universidad de Antioquia y es una barista en constante aprendizaje. Además es librera, tiene 3 años siendo librera. Así que vamos a estar conversando con una persona que ha logrado maridar el oficio del barista y el oficio del librero, ¿sí? Vamos a esperar a que Isabel se una y se conecte. Una vez más, darles la bienvenida a todos aquellos que se están conectando. Y un poco para ir calentando los motores, ¿qué tal si me dicen de dónde se están conectando? Sí, me encantaría saber de dónde se están conectando. Cuéntenme, ¿sí? Mientras esperamos a que Isabel se conecte. Cuéntenme, vamos a ver si están cerca o qué tan lejos están. Decirles que hoy nuestra conversación va a ser sobre maridar libros y café. Pasión y profesión. Sí, vamos a estar hablando con Isabel Guarín. Ya Isa se está conectando. ¿Dónde más se conectan? Cuéntenme. Me encantaría saber. Vamos a ver si lo logramos. Ahí ya estamos a punto de ver a Isa. Adri, hola, ¿cómo Isa, estás? ¿cómo estás? Súper Bienvenida. bien, ¿y tú? Muy bien, gracias. Estábamos aquí haciendo las presentaciones Bueno, consabidas. un saludo para todos los que se conectan. Qué rico como que estemos en esta conversación. Qué bueno, Isa, sabes que les estaba contando a los que se conectan muy temprano, que son muy puntuales, que tú tienes un perfil muy interesante porque tú has logrado conjugar casi que profesionalmente, ¿sí? El maridaje de los libros y del café, que para algunos Sí. lectores eso es como algo ideal, ¿no? Porque uno lo marida, pero porque le hacen el café o ahí se lo toman en un lugar en donde se lo preparan muy bien, ¿no? Cuéntame, ¿qué fue primero, los libros o el café? No, indudablemente los libros. Pues yo tengo muchos recuerdos de la lectura en la infancia, pues y leía de todo. Era como el asunto de hasta el anuncio, o sea, era la curiosidad por conocer qué había en el mundo, ¿cierto? Y luego fue que vino el café. Pero siempre cuando llegó el café era como buscar la manera de combinarlo. Entonces yo ya estaba estudiando filología cuando me interesé por como tener un oficio, porque me parece súper importante uno tener una profesión, pero también un oficio, como que haya esa diversidad de espacios en los cuales uno conecta con lo que le gusta. Pero en principio escogiste estudiar filología sin tener en mente el tema del café, ¿cierto? Sí, o sea, me encantaba el café, lo tomaba, pero nunca fue como que quiero hacer ambas cosas al mismo tiempo, sino que en el camino se fue dando la oportunidad de empezar a entrarme en el tema del café. ¿Cómo iniciaste en el tema del café? Porque en Latinoamérica yo creo que es en los últimos años en los que hemos aprendido o tenemos ciertas inquietudes en cuanto al barista y a todo lo que significa el barismo, ¿no? Pero el café tradicionalmente, pues no, como que no tenía no tenía mucha atención ni importancia. Cuéntame cómo inicias tú Total, este camino. pues es que mira, lo que pasa es que la cultura cafetera en Colombia de café de especialidad lleva al menos 20 años, o sea, es un periodo muy corto en Y es relación a otros reciente, lugares del mundo. claro.
Y yo empiezo por simple curiosidad, ni siquiera viéndolo como profesión, sino que yo decía, yo quiero ser de esas personas que preparan unos cafés impresionantes en la casa. Entonces compré mi máquina, empecé a buscar un profe particular que me enseñara café y de ahí se fue dando ya paso a paso. Hice un curso después de catación, con el profe, con el que fue mi profe de café, montamos un emprendimiento para dar a conocer los cafés de acá de la región. Entonces como que todo ha sido muy orgánico también, de que un paso a la vez va llevando a nuevas cosas. Sí, y justo yo quería preguntarte si de pronto tú que te estás formando en filología, crees que en el tema de pronto del pensum de estudios, en el tema de programación o de pronto de salidas profesionales, se debería empezar a tomar en cuenta el estudio del café en las universidades. Un poco porque entiendo que una de las salidas profesionales que tiene una persona hoy en día que estudia filología es la de ser librero, ¿no? Y hoy en día una de las exigencias para ser librero es que sepas de café, ¿no? Cuéntame cuál es tu visión con respecto a esto, cómo lo ves desde la universidad y afuera, porque creo que tienes las dos visiones. Claro, Adri, pues mira que nunca me había planteado como la posibilidad precisamente de que se vinculara, pero me parece que incluso desde la gestión cultural sería como un aporte muy valioso de conectar la academia con toda la cadena de valor del café, porque como tú lo dices, las librerías café en este momento, particularmente en Antioquia, están teniendo un auge impresionante. Entonces, ¿cómo formar personas que salgan con ese perfil ya establecido? Y yo creo que va también en la transversalidad, que no sea solo que nos estamos formando como literatos, sino a lo que yo digo ahorita, que es muy importante también tener un oficio. Qué rico que esto, que la profesión y el oficio ya vengan vinculados desde la academia, desde la universidad. Claro, Entonces me parece que esa revaluación se podría dar. pero en tu caso no se ha dado, es decir, tú lo escogiste de manera personal, ¿sí? Estudiar un poco de Sí, café. sí, yo lo escogí de manera personal, pero sí he visto que no propiamente desde mi facultad, pero sí desde la de educación se han ido planteando la posibilidad como de mezclar esas conversaciones alrededor de las letras y el café, como la tinta y el tinte. Sí, Pero no he visto como que se haya llevado a poner una propuesta sobre la mesa de vincular ambos perfiles. claro. Y Isa, ¿qué nos puedes decir tú con respecto a los retos y desafíos que tú te has encontrado en tu camino, primero como librera? Sí, me encantaría que me hablaras primero en tu rol de librera. Muchas veces se idealiza el rol de un librero, ¿sí? De hecho, a ti te debe pasar que tú en tu sitio de trabajo has escuchado a personas que están visitando la librería y dicen, yo sueño con tener este trabajo, ¿sí? ¿Qué nos puedes decir con respecto a lo que ya tú has vivido como librera? Adri, total, es que desde la misma impresión que tiene uno desde afuera cuando llega, porque en mi ¿Mm? caso particular, tú lo sabes, cuando yo llegué a la librería fue por la parte del café, necesitaban a alguien que fuera muy afín a los libros, pero que lo principal era que tuvieran conocimiento en el café, entonces yo entré por esa área. Y yo decía, pues como yo me encargo del café, voy a tener como mucho tiempo libre para leer, para conocer, para explorar. Y no, o sea, está toda esa cara oculta del funcionamiento de una librería que las demás personas no ven. Entonces, el ingresar libros, organizarlos, toda la parte administrativa, entenderse con las editoriales, entonces, cuando uno a veces le quedan 5 minutos para leer y las personas lo ven, creen que es que uno ha pasado todo el día leyendo. Y en realidad ese es como el momento contemplativo, como donde uno puede, pero no son muchos. Sí, Entonces, lo que pasa es que también, yo creo que sucede en todos los trabajos y es que uno los idealiza porque no conoce cuál es el trasfondo de la situación. ujú, Y es también lo que pasa, que creen que todos los días son como súper tranquilos, que no hay momentos como un tráfico alto de personas.
donde uno a veces se siente que no es suficiente, porque Claro, querría como poder atenderlos a todos, conversar con todos, pero uno no avanza. claro. Entonces como que son todos esos pequeñitos detalles que no se ven desde afuera, Ujú. porque no pasan un periodo súper largo en la librería, pero que cuando uno le dicen a veces como, ay no, es que este es el trabajo del sueño, me encanta, uno dice como, vente una semanita a ver a la semana cómo lo ves. Cuando tú llegaste a la librería en la que trabajas, ¿tenías idealizado el tema de ser librero? Yo creo que no lo tenía tan idealizado, pero sí, sí como que conservaba un poquito de ilusión al respecto, porque yo ya había trabajado en biblioteca, Claro, había trabajado en la biblioteca de la universidad, entonces como que sí sabía cuál era la cuestión de organizar, estaba preparada para ese asunto, claro, pero no para el volumen de gente. claro. Creo que ahí estuvo como, Y sabes que dentro de pues el oficio de ser librero, uno de pronto podría reducirlo a que uno lo que hace es que vende libros, ¿sí? Tienes contacto con el cliente, pero hay muchísimas tareas, ¿sí? Dentro de esas miles de tareas que hace el librero, ¿sí? Ingresar, catalogar, organizar, limpiar, servir, hacer café, ¿sí? ¿Cuál ha sido la tarea que te ha parecido a ti más retadora en tu rol de librero? la que me parece más retadora, pero a la vez como la que más valoro, es cuando las personas no saben qué tipo de lectura quieren. Ujú. ¿Qué haces tú en Porque, ese caso? porque a mí me parece que es un ejercicio de escucha Ujú. Sí, para poder saber cuáles son las necesidades o las intenciones de la persona. Y algo que yo creo que nos falta hoy en día como sociedad es precisamente ese acto de escuchar. Entonces es como que a veces las personas tampoco saben qué quieren, entonces no lo pueden expresar. ¿Cómo hace uno ahí para comunicarse, como para tratar de entenderlo? y Cuando a mí me porque pasa mucho, por ejemplo, que quieren como dar un libro de regalo, pero no conocen a la persona lo suficiente, entonces dicen como un libro para una persona de 60 años. Y yo lo primero que pregunto, ¿pero qué le gusta leer? ¿Quién es esa persona? ¿Qué gustos tiene? claro, Porque la edad no es un rasgo garante de nada. claro, claro, no, imagínate. Yo por lo menos voy a la librería a comprar literatura infantil, por ejemplo, ¿sabes? No, Exacto. y para mí es un buen regalo un libro para niños, ¿no? Entonces ese es el asunto. De hecho, una vez me pasó que una señora llegó y me dijo, necesito un regalo para una mujer de 40 años. Yo le hice las preguntas respectivas y me dijo, ¿cómo así? Es que las señoras de 40 no leen todo lo mismo. Yo me quedé como, no. Y en ese caso, cuando tú discrepas con el cliente, ¿no? Con ese comprador de libros, ¿cómo lo manejas tú? Pues ahí entra que también está, como decir, este es el abanico de opciones que se suelen llevar, pero si ¿Mm? hay algún detallito que yo veo como que lo puedo llevar por otra línea, hacerle más preguntas, eh, lo voy llevando, porque lo que te digo es una parte de escucha y conversación. Sí. Y sabes que yo me pregunto, ¿no? Porque sabes que yo soy muy cercana al sector de los libros, ¿no? Y a veces me he preguntado y me han preguntado si, y yo te pregunto aquí, te lanzo la pregunta a ti, ¿tú consideras que hoy en día una librería es rentable sin tener café? Yo me atrevería a decir que no, Ujú. porque lo que sucede con el café es que es una invitación a que tú habites el espacio y no lo veas precisamente como ese lugar donde simplemente se compran los libros, sino donde puedes vivir una experiencia, conversar. O sea, como que el café es ese maridaje precisamente para que la librería sea un espacio más habitable Claro, y se generan muchas dinámicas muy bonitas porque entonces se encuentran nuevas personas,
se dan conversaciones interesantes, se reencuentran viejos amigos, o sea, es todo Es un punto como de un encuentro, microuniverso es un total. punto de encuentro, porque de hecho la librería tradicional, pues uno no iba a tomarse un café a la librería tradicional, uno iba a comprar el libro, a hablar con su librero, a tener de pronto una conversación con él y pagabas tu libro y te ibas, ¿no? Hoy en día esa dinámica ha cambiado un poco, ¿cierto? Sí, esa dinámica ha cambiado y algo que me parece muy bonito también es que llegan personas que no necesariamente son lectoras, pero que del hecho de conversar o de mirar, por ejemplo, libros ilustrados, terminan llevándose el libro. Entonces es la oportunidad también de generar nuevos lectores Claro, y abrirnos también como sin ese miedo de es que como yo no leo, no entro a una librería. claro, No, hay muchos motivos también para entrar a la librería y que te puedas sentir cómodo. claro. Un poco para Isa, para actualizar a las personas que se están conectando, yo estoy hablando con Isabel Guarín, estamos hablando sobre maridar libros y café, pasión y profesión. Isabel es librera y barista, ¿sí? Así que estamos hablando de estas dos pasiones que ella tiene y que las ha convertido en su profesión. Isa, hoy tú crees que sea viable que una persona que está teniendo en cuenta optar por trabajar en una librería se cierre al tema de aprender café o aprender sobre café? ¿Cómo ves tú esto? Adri, pues es que yo creo que es el perfil de la librería, pero como se están configurando las librerías que están naciendo, es como súper valioso tener ese plus en tu hoja de vida, porque si bien, te, o sea, podrías como decir de entrada yo no quiero, al igual te van a tocar ciertas labores como de apoyo. Sí, Entonces yo creo que es como importante no abrirse para disfrutar también la experiencia. claro. Y te pregunto algo que yo te he preguntado ya, pero quisiera que de pronto tu opinión quedara de manera pública. ¿Qué es más difícil? ¿Aprender sobre libros o aprender sobre café? Adri, es complejo, porque, bueno, yo creo que ambas son complejas. Sin embargo, puede ser más fácil aprender de café siempre y cuando te guste tomar café. Claro, Porque si no disfrutas el café, va a ser difícil, por ejemplo, calibrar para que el expreso te quede en el punto adecuado, aprender el término de la leche, como cosas súper básicas. claro. Y yo creo que de libros es lo mismo. O sea, es que yo creo que se terminan pareciendo mucho porque son cuestiones de pasión. Tú no puedes recomendar algo que no conoces, no puedes hablar sobre algo de lo que no estás seguro. Y por el hecho de que estés inmerso en un espacio lleno de libros, no significa como que el conocimiento te va a llegar. Tienes que ser un curioso para ir buscando la información, para aprender a generar como las conexiones. Entonces ahí sí me quedo como súper imparcial. Sí, porque no. Sabes que yo le he preguntado eso a muchos libreros, ¿no? Que han tenido que aprender o de barismo o aprender de libros, ¿no? Porque de pronto su fuerte eran los libros, pero llegó a una librería de café y tuvo que aprender sobre café. Y las opiniones están divididas, tal cual. O sea, hay unos que me han dicho que sí, que es más difícil el café, hay unos como tú, que es como balanceado, como igual. Yo creo yo creo que cualquier respuesta es debatible. Total, porque es también desde la experiencia propia donde se paren. Porque Claro, yo tuve una compañera en la librería, era súper buena con los libros, tiene un proyecto además de literatura hermoso, pero el café le costaba un montón porque a ella no le gustaba. sí. Entonces ella decía como que yo hago mi mejor esfuerzo, pero como no me gusta, es como que no me da. No, y Y se es, refleja, ¿no? claro, Se refleja en el capuchino. y es como las abuelitas dicen, como que no tiene mano para el asunto. O Sí, sea, por más sí, que le ponga la buena intención, no le da. claro. Y yo creo que eso también es muy valioso, no reconocer como sus fuertes. Es cierto, estoy totalmente de acuerdo contigo. Isa, tú estás en una posición muy privilegiada
en el sentido de que una librería es un excelente observatorio para ver cómo son los comportamientos de lectura, como qué está pasando, qué está leyendo la gente. Y en ese sentido quisiera hacerte varias preguntas. Primero, quisiera preguntarte desde tu visión, desde tu trabajo, desde el tipo de librería que tú trabajas, ¿qué, qué estamos leyendo? ¿Qué se está leyendo hoy en día? ¿Qué se está vendiendo hoy en día? ¿Cuál es la tendencia? Adri, pues yo quisiera partir precisamente haciendo una observación, y es que a mí me pasó cuando llegué a la librería que yo sentía que tenía un bache tremendo por el campo del que venía y es la academia, porque si bien nosotros vemos literatura, pues tenemos un canon establecido en que miramos, que no se corresponde necesariamente con la realidad en la que estamos aterrizando. Entonces yo llegué y yo tenía un conocimiento sólido de clásicos, eh, de literatura más o menos hasta mitad del siglo XX. Yo me encuentro con autores contemporáneos de los que yo no tenía ni idea, o sea, yo siento que di un salto en el tiempo. Y fue como súper duro decir, bueno, listo, vamos a ponernos las pilas, a actualizarnos. Que, bueno, la gente no ¿Qué viene, hago? no viene a comprar esto. Claro, y es también uno ir derrumbando sus prejuicios, como sus creencias, porque es un constante aprendizaje. Entonces, como que no solo voy a leer literatura, también están otros campos de las humanidades, te va a tocar aprender de libros infantiles, que a veces la literatura infantil también está muy infravalorada. Me parece Total, que hoy en día es total. supremamente valiosa. Y me encantan los libros ilustrados y los libros de niños. Entonces es como uno también ponerse en la posición de que está en constante aprendizaje. Y en Y de, y en ese aprendizaje, cuéntame qué has descubierto, es decir, qué tipo de literatura ves que tiene ahora como un repunte, que tiene una movida, o sea, puedes notar ahora, te hablo de hoy, no hace 2 años ni un año, qué autores notas tú o de pronto no para hablar de autores, qué tipo de literatura se está consumiendo, o de libros se están consumiendo, porque no necesariamente uno pensaría que se vende más ficción. uh-huh. Cuéntame si es así o no. Bueno, yo creo que ahí también toca hacer como particularidades de quienes están leyendo. Y otro mito que hay es que nos dicen, hoy en día no leen. No, hay cantidad de gente leyendo. Y entonces como que romper precisamente también esos prejuicios de los jóvenes no leen, no, los jóvenes leen mucho, pero también como los direccionamos a que vean otras cosas, Claro. porque supongamos algo que me ha parecido muy bonito, estamos leyendo mucha literatura local. Ujú. O sea, ya no es el asunto solo de que estamos mirando Europa, estamos mirando Estados Unidos, sino que hay un interés por la literatura latinoamericana, colombiana, y precisamente también como ese surgimiento de editoriales independientes locales que se preocupan por publicar autores muy buenos de acá. Entonces como que ver que la gente los está leyendo es muy interesante. Aquí te preguntan crecimiento personal y negocios, cómo se está Eso, moviendo eso, Isa. eso lo leen impresionante también, y yo creo que es también buscar el conocimiento en los libros, y que hay gente haciendo manuales muy buenos, pues como hay otros libros que uno podría decir que no, pero sí, me parece también que la novela histórica se vende un montón, Ujú. lo leen mucho. Y me llama la atención eso, porque los libros de novela histórica suelen ser muy gruesos, ¿no? Y es muy interesante porque lo que pasa es que es también un interés como por el conocimiento del pasado, pero que sea más digerible, Claro, muy al claro, estilo de los podcasts de Diana Uribe, que claro. tienen una gran acogida precisamente por eso, de que es como hacer el conocimiento un poquito más accesible. Sí. Fíjate que tomando en cuenta esto que te decía de que estás ubicada en un lugar muy estratégico Uh-huh. para servir de observatorio, ¿no?
tú ahora más o menos lo adelantaste, de acuerdo a lo que tú ves en tu día a día, a lo que conversas, a lo que escuchas, ¿te parece que estamos leyendo? Eh, eh, ¿Podríamos considerar que hay una especie de interés por la lectura? ¿Te parece que no? ¿Que es un postureo? ¿Que es una moda? Cuéntame qué te has encontrado tú, cuál es tu visión con respecto a la lectura y a los índices de lectura desde tu espacio, ¿sí? Porque no te estoy diciendo, bueno, dime en Colombia, en Latinoamérica, es muy amplio, ¿no? Desde donde tú te mueves, ¿cómo percibes el tema de la lectura? Bueno, Adri, yo creo que postureo va a haber en todo lugar, definitivamente. Pero al menos en el espacio donde yo logro observar, sí hay un interés genuino por la lectura y es muy bonito porque se acercan también familias con niños muy pequeños y no es desde el asunto de que el niño quiere, por ejemplo, hacerle ver a los padres que está leyendo mucho, sino que realmente lo quiere y se interesan por esos asuntos y ya son ellos los que con total autonomía van a buscar su libro o a decir es que yo quiero leer sobre esto y ya conozco ciertas historias, esto no me gusta, eso también me parece como muy valioso. Y es que uno va notando que hay un criterio lector, Claro. que es muy importante formarlo, que no se forma solo en la escuela, sino que es también en estos otros espacios de socialización donde podemos ayudar a formarlo. Claro. Y justo esto me lleva a otra pregunta. ¿Tú consideras que hay un músculo desde la gestión cultural, te puedo, fíjate que tú me decías, hay un movimiento porque han surgido muchísimas librerías café, por lo menos en Antioquia, ¿no? Que es lo más cercano al terreno que nosotras pues manejamos más. ¿Tú crees que existen las herramientas, las estrategias claras para que cada librería se convierta en un centro de divulgación cultural, en un centro de gestión cultural? ¿Cómo percibes tú eso? ¿O hay un techo muy bajo? ¿Se queda en el tema de comercializar libros y café? ¿Crees que Adri, existe, que yo existe creo que les potencial? falta, Ujú. o sea, existe un potencial impresionante, pero todavía falta trabajo, porque precisamente, o sea, es un sector muy nuevo, porque si tú te pones a ver, pues este concepto en Medellín, por lo menos y sus alrededores, lleva menos de 15 años. Entonces, obviamente, viéndolo, por ejemplo, en el área metropolitana, están avanzando un montón en esa vinculación, en sacar también la librería del espacio físico donde se encuentra y llevarla a ferias, a muestras, como a conectar con las personas. Pero acá en el Oriente todavía falta un montón. Y yo creo que falta también un poquito más de vinculación precisamente entre librerías, como que somos las librerías y vamos a hacer esto. Pero lo que te digo, como es tan nuevo, quizás es eso, como que nos falta como un poquito más de conocimiento y de experiencia para avanzar conjuntamente, Incluso que yo hasta de espero que se pueda hacer. conexión. Claro, Exacto. claro. O sea Y que también hay mucho trabajo hay por hacer. muchísimo trabajo por hacer y también de parte de las organizaciones gubernamentales. Es Claro. como que se enteren que esos espacios existen, que están convocando lectores, que están convocando personas a conversar. Sabes que yo ahora te preguntaba que cuál era de pronto el género que más se vendía o qué tendencias podías decirnos que había desde el espacio donde tú trabajas. Y ahora te preguntaría, para no dejar el café por fuera, ¿qué tipo de bebida sobre la base del café es la que más preparas? Americano, Americano. indiscutiblemente. Cuéntanos, por favor, porque es algo que yo trato de divulgar, pero qué bueno que tú estés aquí, especialista, y nos puedas decir, porque es que aquí en Colombia a veces hay una confusión entre el tinto y el americano. Es más, si uno pide el tinto, el barista lo más seguro es que te diga un americano, y uno dice, bueno, un americano.
¿Qué es un americano? Bueno, un americano es una bebida hecha en una máquina expreso. Y la extracción, el expreso, rebajado con agua. En Ujú. cambio, el tinto es filtrado. El americano se demora en sacar la extracción del expreso entre 20-30 segundos más o menos. En cambio, el filtrado es un proceso un poquito más lento, es una Lento. bebida más ligera al paladar y con notas muchísimo más suaves que un americano, que, que es algo que coloquialmente le diríamos que está muchísimo más fuerte. Pero la diferencia reside en la preparación. Claro. Eso es algo muy importante de aclarar también a la hora de no venderlo, porque la gente llega diciendo, ay, denme un tinto. Ujú. No, le decimos, tenemos americano, porque a veces pasa que uno da por sentado que saben y, ay, no, yo quería un tinto, pero no, es que no tenemos tinto. Es Claro americano. que para mí la palabra tinto tiene una connotación súper bonita también local, pero es importante hacer esa distinción. Claro. Por ejemplo, Isa, en el tema de métodos, ¿cuál es tu método favorito? ¿Cuál es el que más te gusta preparar? El que de pronto si tienes la oportunidad, tú dices, bueno, ahí me voy a hacer una prensa francesa o me voy a hacer una B60. ¿Cuál es el método al que le tienes así como cariño, como que te gusta muchísimo el resultado final del café? A mí me encanta la B60, me parece Cuéntanos, un pero método muy versátil. ¿qué, cómo, Eh, qué, la qué- B60 es un cono ujú, con un ángulo de 60 grados, hecho en cerámica o en, se me va el material, es una especie de plástico, o sea, tiene ambas versiones, que ujú. cuenta con unas estrías en el interior. Entonces, cuando tú pones el filtro, esas estrías permiten que haya una mejor circulación del agua a través del café cuando estás haciendo la extracción. Ese método me gusta un montón porque es versátil, o sea, puedes sacar del mismo café con el mismo tiempo de extracción, puedes sacar como cosas muy diferentes y muy ricas. ¿Hay alguna experiencia que tú hayas tenido como librera y como barista que tú atesores? Que sé que pueden ser muchas, pero alguna experiencia, alguna conversación, alguna situación en especial que haya sido importante o relevante para ti. Sabes que tengo una muy reciente que me marcó mucho porque me pareció muy bonito lo que dijo el señor. Y es que un día Ujú. llegó un señor ya algo mayor y me pidió un café, un expreso. Yo se lo serví, me dijo que estaba súper bien hecho, que él estaba aprendiendo de café, que tenía métodos en la casa, pero que no tenía máquina expreso, entonces le gustaba salir a tomarse el café por fuera. El señor me fue poniendo conversa, entonces yo decidí sentarme con él a conversar. Conversamos sobre el libro, sobre el café, y al final él me terminó contando que aprender a hacer café fue lo que lo salvó en el último año y medio. Y era que su esposa falleció y él cayó en una depresión muy profunda. Ella es fotógrafo, dejó de hacer fotografía, dejó de leer, ya como que ya no encontraba sentido. Pero el hecho de volver a aprender algo nuevo a su edad, como que le permitió encontrar un motor para salir adelante. Qué Entonces me belleza. pareció como muy bonito uno poder encontrar en cosas tan sencillas como ese valor y también que yo haya tenido la fortuna de escucharle, porque yo pienso también que cada que uno aprende algo nuevo es un resurgir. Claro. Isa, ahora nos hablabas de una experiencia que tú vas a atesorar, ¿sí? Sí, Eh, Quisiera que me contaras, ya que estamos aquí tan en confianza, sí. si alguna vez te han devuelto un café porque les parece que está mal hecho, y cómo ha sido esa experiencia. ¿O no te ha pasado eso? Adri, en principio me pasó, cuando estaba aprendiendo me pasó y Ujú. yo recuerdo que también para mí era supremamente frustrante, por ejemplo, no cremar la leche bien.
Que es un Eh, arte, lo de cremar la leche, es un sí, arte. total. Que uno cree que Eh, es el arte latte tal cual el arte, pero yo creo que va un paso no, más el arte atrás está ahí. a encontrar, claro, y es que es una mezcla de química, de Claro, física elemental que uno da por sentado que pasa, pero cuando tú te pones a analizar todas las variables que influyes, dices, wow, pues esto es impresionante. Pero, a ver, que me hayan devuelto. No, afortunadamente, hace rato no me pasa que me devuelven un café. A veces sí me piden de pronto que se lo rebaje con un poco más de agua porque no les está muy gusta tan fuerte. concentrado. Pero como que lo devuelvan de que está horrible, no, no, Y en no. cuanto a un libro que de pronto hayas recomendado, que te hayan devuelto la recomendación, que te hayan hecho un reclamo, mira, ese Sí, libro. sí me pasó, pero me pasó algo súper gracioso. Eh, yo creo, así como tú, a mí Leila Guerriero me parece una escritoraza. Total. Y le recomendé a alguien Teoría de la Gravedad, que es una recopilación de columnas. Entonces yo le dije, no, para mí ella es una escritoraza, me parece impresionante, le conversé por el libro. Volvió como a los 20 días y me dijo, a mí no me pareció la gran cosa. La verdad, en las primeras columnas me cansé. Entonces yo como, no, no te preocupes, o sea, está bien. Y para mí Claro. también es muy valioso como encontrar otros puntos de vista al respecto, porque es también uno ir como ampliando su propio abanico de observaciones. O sea, los detalles que yo Sí, encuentro total. fuertes, puede que otra persona no. Pero lo curioso fue que dijo que quería darle otra oportunidad y se llevó Los Suicidas del Fin del Mundo. Wow. Y llegó con una evaluación totalmente diferente, o sea, me dijo, ya encontré la esencia. De Leila Guerriero Sí, y ya, como que ya la valoro más. Y yo, bueno, o sea, al menos, quizás no fue el libro, pero claro. pudo encontrar con... Isa, yo veo con preocupación y no sé si tú lo has notado, de pronto estoy segura que sí, cuando vamos a comprarle libros a un niño, ¿sí? El criterio dominante es la edad del niño, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que de pronto alguien llega y te dice, bueno, y de hecho a mí me pasa, ¿me recomiendas un libro para un niño de 8 años? Como si todo el niño de 8 años, ¿sí? Leyera Le lo gustara lo mismo. mismo, tuviera el mismo nivel de lectura, el mismo nivel de comprensión, los mismos intereses. Y yo creo que eso empobrece de alguna manera, bueno, el regalo que le estamos haciendo a ese niño, ¿no? Porque ese niño tiene intereses, tiene temas, tiene inquietudes, tiene interrogantes, tiene disgustos, manías. Eso ocurre en la librería, ¿cómo lo manejas tú? Claro, Adri, es que es eso, como un niño de 8 años y muchas veces también está el criterio del padre o la madre, qué es lo que quieren que ellos lean, como que antes de que buscar qué quiere leer el niño, como que hay un interés porque lea cierto tipo de cosas. Entonces me parece como algo muy complejo y vuelvo a lo que te decía inicialmente, el diálogo. Cuando me dicen un niño de 8 años, yo digo, ¿y qué nivel de lectura tiene el niño? Claro. Porque es que han llegado chiquitos de 6 años que ya se han leído Harry Potter y uno dice, Dios mío, Que le recomiendo. sí. O niños que leen ya Sapiens, la novela gráfica de Harari, Sí, súper pequeños porque están acompañados de los padres y ya han explorado bastante. Como están los niños que a los 8 o 9 años apenas van a tener un acercamiento a la lectura diferente al que tienen en la escuela. Entonces me parece que es muy importante como construir una pequeña biografía de esa persona a la que uno le va a recomendar los libros. Y es buscar también el interés. Pues claro. porque habrá niños que les gustan los dinosaurios, otros que les gustan los astronautas, les gusta la fantasía. O sea, hay un abanico de posibilidades impresionante. Y te pregunto esto. eh,
¿Los niños están leyendo sobre emociones por un interés particular o por interés de los padres? ¿Cuál es Yo tu veo visión que al respecto? Yo veo que es más un interés de los padres. Sin embargo, me parece bien como que busquen esas lecturas para ayudarlos a reconocer. Y creo que también es un trabajo interesante como que los padres vean esas emociones en los niños y los libros creo que terminan siendo la herramienta tanto para padres como para niños. Sin embargo, leer de emociones llega por los padres, porque los niños van es con toda, muchas veces llevados por la imagen. Claro. Entonces, el dinosaurio saliendo o el libro pop-up, pero es chévere también, como eso lo rescato mucho, que hoy en día haya la posibilidad también de hablar de emociones y Claro. para niños desde tan pequeños, No, porque y hay venimos también, muchísimas opciones que por lo total, menos yo no las tuve. es que es el asunto de que nos decían, no llore por esa bobada, Total. Y, y o era, y era un abordaje de los libros era un asunto totalmente mental, ¿sí? No pasaba por la total. emoción. Claro, Adri, y yo creo que ese asunto todavía falta trabajarlo, porque no falta la persona que llega diciendo, es que yo quiero que el niño lea Moby Dick, yo quiero que el niño lea las historias que yo leí cuando estaba niño. Pero mira que también hay una brecha impresionante que hay que tener en cuenta, pues con los estímulos que uno creció en su entorno no son los mismos con los que están creciendo los niños ahora. Y que hay otro asunto. O sea, nosotros como gestores y promotores de lectura, yo como librera, mis compañeros libreros, tenemos que lidiar con una competencia con la pantalla. Mm. O sea, los niños hoy en día tienen un acceso impresionante a contenido en Internet, pero ¿qué tipo de contenido es el que tienen a la mano? Ahí está el asunto. Y esto me lleva a enlazarlo porque fíjate que venimos de los niños y estábamos hablando de ese tema del acercamiento de los niños a los libros. ¿Qué pasa con los adolescentes? ¿Por qué perdemos a los adolescentes a los 13? Viene ese niño que es súper lector, que de pronto va a su hora del cuento, que le gusta que le lean en voz alta, y llegamos a la adolescencia y ahí empezamos a perder lectores. ¿Cuál es tu visión al respecto? ¿Qué has visto? ¿Por qué solo novela romántica se lee? Porque se lee muchísimo novela romántica en la adolescencia, ¿no? Todo lo que es Wattpad, todo este Sí, fenómeno. Cuéntanos qué pasa Adri, ahí. es que yo creo que es también uno está buscando cómo autodefinirse. Y creo que ahí también nos estamos quedando como un poquito cortos en herramientas para quizás encaminar a estos chicos. Mm. Porque sí, también yo creo que es también plantearnos desde el mercado editorial que estamos sacando para jóvenes. Porque entonces sí, nos dicen lo que más vende es WhatsApp, pero es que si solo nos llega WhatsApp, no está de acuerdo con recomendar eso. Pues Claro. cómo hacemos ahí, cómo mediamos, porque yo creo que ese es otro asunto, y es que somos nosotros desde la librería, pero también cómo se está comportando el mercado editorial, qué nos ofrecen ellos para nosotros recomendar. A, a la, en la librería en la que trabajas suelen ir adolescentes, Sí, suelen ir. pero no es el público más presente. Tiene sus momentos y Ujú. hay ciertos tipos de adolescentes. Eh, es innegable la presencia de la novela romántica, que la verdad pues vende bastante. Pero es bonito acercarlos también a otras cosas y entablar también conversaciones con ellos. Y yo creo que también que pasa lo mismo que con los niños, uno pararse en su propia experiencia para tratar de comprenderlos, de que no se trata de decirles es que eso está mal, no lea eso, sino porque estás pasando, porque lo quieres leer, para uno llevarlos hacia otras opciones. Porque es que yo no creo que nadie se haya formado leyendo lo más alto de la literatura. O sea, Claro. es un paso a paso en el que no se trata de quedarnos todo el tiempo en esa lectura, pero podemos ir haciendo la transición.
Es así, y es lo que pasa a veces con este tipo de contenidos que se enfrascan en el mismo tipo de libro y cuando los sacas de esos no son capaces de acomodarse, les incomoda mucho, ¿no? Sí, Porque leen cosas muy adictivas, que no requieren de mucho esfuerzo, no hay un vocabulario retador. Adri, y es que ahí está también el asunto que sería como interesante empezar a encontrar lecturas al respecto. Por ejemplo, con el fenómeno Wattpad. Es adictivo, pero es porque tiene estas dinámicas muy similares a las series, a la televisión. O sea, están más Sí, cercanos a un contenido audiovisual que a un libro realmente. claro. Entonces, como que plantearnos ahí qué está Ahí yo sucediendo. creo que nos estamos quedando de pronto con un lente muy crítico y estamos accionando muy poco. Total. Se nos están escapando los adolescentes. Isa, te hacen la siguiente pregunta. Sí. ¿Qué consejo le darías a jóvenes que quieren formarse en el oficio del librero? ¿Qué te hubiera gustado saber antes de ser librera, así como barista? Bueno, a ver, yo creo que el consejo que les doy es como que mantengan a su niño curioso despierto todo el tiempo, porque lo más importante es como uno tener esa capacidad de asombrarse y encontrar nuevas cosas todo el tiempo para poder conectar con las personas. Y yo creo que es la esencia también del oficio. O sea, nosotros no vendemos un libro simplemente porque eso lo puedes hacer en una página web, lo puedes hacer en un supermercado, en una grande superficie. No, el asunto es conectar con la persona, generar un vínculo para que él sienta aprecio por ese espacio que tú habitas y que él va a seguir habitando. Entonces, más allá del libro está como la conversación. Por eso digo, la curiosidad me parece esencial. Hay que mantenerla Hay viva. que mantenerla viva y estimularla. Entonces ahí entra otro asunto y es uno tener intereses por bastantes áreas del conocimiento. No se trata de que uno sea un sabio hondo o que lo tengas que saber todo de entrada, porque yo creo que uno se va construyendo y es muy valioso no abrirse al conocimiento todos los días. Y por otro lado, también es como uno aprender a ser un poquito ordenado con su tiempo y tratar de sacarle espacios a la lectura todos los días, porque yo sé que puede ser un poquito agobiante uno tener responsabilidades administrativas, por ejemplo, pero uno sacarse 20 minutos, media hora todos los días para poder leer, para poder enterarse. O, por ejemplo, no solo leer el libro como tal, sino enterarte sobre el autor, sobre una corriente, porque eso al fin también te va nutriendo. Claro, es un consumo que deberías hacer, ¿no? Algo así como con el café. Si quieres pulirte en el tema del café, tienes que consumirlo, saborearlo, probar, catar. Total, y también es el asunto de que uno a veces se deja llevar como por las tareas pendientes y no, hay que hacer una pausa, o sea, uno no es una lista de pendientes, entonces es Eso, como eso. aprender a balancear eso. Bueno, no, nos dices consejos muy, muy retadores, ¿oíste? Porque eso de leer todos los días en nuestros días, pero mira que nos das la Adri, opción de, incluso, sí, es que al igual predicar es muy fácil, pero yo a veces también me tengo que decir como, bueno, claro, claro. sácate el espacio, No, y además algo. que es algo que mantiene tu curiosidad, sí, porque en la medida que tú lees te das cuenta de todo lo que no sabes, ¿no? De lo ignorante que eres. Total, incluso en los libros de niños, a mí me parece impresionante la cantidad de conocimiento que uno encuentra. En estos días vi uno que explicaba los cohetes para niños de 4 años y decía que esto funciona de esa manera. Y era para niños Imagínate, chiquitos. claro. Pero yo a mis 24 años, yo sentía también que estaba descubriendo algo Total, impresionante. es muy valioso lo que... Mira, un poco para ir cerrando, quisiera que me contaras si estamos en julio ya, durante este año, cuéntame qué revelaciones de autores has tenido, a quiénes has leído, de pronto qué autor has descubierto este año que te haya deslumbrado, que te haya gustado. ¿Cuál ha sido tu autora revelación a lo
¿Qué va de Ana? Adri, pues bueno, a ver, ya la conocía y que nosotras hemos conversado sobre ella, pero Dubravka Ugresic me pareció, o sea, yo ya conocía Baba Yaga Nuevo, pero Zorro se me hizo magistral. Entonces también yo creo que como que descubrir calidad literaria en latitudes totalmente ajenas a nosotras, ella por un lado, y Karen Blixen también fue como ¿Qué nos una recomendarías experiencia. de ella, por ejemplo? Pues la verdad estoy leyendo los cuentos, justo Los aquí, ahorita cuentos. estaba leyendo un ejemplar que se llama Siete cuentos góticos, y impresionante. Y hay una serie bastante interesante de ella que relata un poquito su experiencia en África, Ujú, porque ella es una baronesa danesa que se va a vivir con su esposo, no recuerdo exactamente a qué país de África, cuando todavía era una colonia danesa. ujú. Entonces, súper recomendada la serie Ellas también. dos han sido tus Ellas dos revelaciones han hasta sido ahora. mis revelaciones Bueno, de este año. y Dubravka, de hecho, falleció este año, ¿cierto? Sí, Yo, como en yo, yo abril. cuando me enteré la estaba leyendo y bueno, fue muy poderoso eso. Isa, ¿a quién invitarías a tomarse un café y qué método le prepararías? Pero ¿a quién vivo muerto? Bueno, en el caso puede ser un muerto, sí, sí está tu anhelo de encontrarte con él, con quién te gustaría conversar. No importa si de pronto esa persona ya no está en este plano, ese autor, ese escritor o esa escritora, pero con quién te hubiera gustado mantener una conversación y tal cual invitarlo y prepararle su Chemex. ¿Qué le prepararías a esa autora o autora? Pues mira, uno de los libros que yo todavía siento que es de mis favoritos, porque yo no creo en que uno tenga un favorito indiscutible para toda la vida, pero llevo un tiempo con ese en mi lista y lo disfruto un montón. Es El Maestro y Margarita. Entonces, me encantaría conversar con Bulgakov sobre cómo fue la construcción de esa novela y toda la simbología que hay detrás. ¿Y qué le prepararías? Y yo le prepararía eh, un cold brew envenenado. Traducción. Pues le haría un cold brew con un ron, por ejemplo, que me parece que combina súper bien. Uh-huh. Un cold brew es un café frío, ¿cierto? Sí, es una extracción de café fría entre 12 y 72 horas más o menos. O sea, uno puede jugar con ese rango. Wow, yo creo que yo me apunto también ahí. Y así aprovecho y Y, también escucho. a ver, un autor. Y definitivamente me encantaría conversar con Con Leila Leila Guerrero. Guerrero. Por ejemplo, Leila, ¿qué le prepararías Creo que ella es mucho americano, de americano? entonces esencial, yo creo que sería un americano para conversar No, con y ella. esa Además que conversación estaría. escucharla hablar No, es una a mí me delicia. deslumbra. Es una delicia. Por cierto, Leila es corredora también, le gusta mucho correr. Sí, y las imágenes que ella tiene respecto al movimiento y la relación con las ideas me parecen muy interesantes. Que también se lo he escuchado a otros autores, como que oxigenar el cuerpo ayuda también a oxigenar las Las ideas. ideas. Sí, hay como una vinculación allí entre el movimiento Sí, del cuerpo y el movimiento de las ideas. Isa, bueno, ¿qué te puedo decir? Muchísimas gracias por haber compartido con nosotros tus experiencias. Muchísimas gracias por, bueno, yo debo decir que yo me he beneficiado de tu pasión y tu profesión porque consumo constantemente, he consumido tu café, el café que preparas y además, bueno, me he traído a mi casa muchas veces libros que tú me has recomendado.
Y por cierto, nunca te lo he devuelto. Sí, que eso es una buena señal. Sí, Muchísimas gracias, invitarte. Eres una persona muy joven, invitarte a que sigas este sendero, a que sigas abriendo camino. Detrás de ti viene muchas personas que, pues, tú estás abriendo caminos, ¿no? En este tema de maridar el café y los libros. Me parece que lo estás haciendo muy bien y sobre todo me parece que lo estás profesionalizando. Y eso es algo que te dice una prácticamente colega, porque yo vengo de una escuela de filología también en la que nosotros no tuvimos esa oportunidad. Entonces, bueno, yo te felicito por haber aprovechado esta oportunidad y bueno, que sigas creciendo en café y en libros, ¿sí? Adri, muchísimas gracias. Yo me siento muy honrada con tu invitación, la verdad, precisamente por todo ese camino que tú has recorrido y también muy agradecida por el espacio y gracias a las personas también que nos escucharon y Claro que que estuvieron sí, aquí como pendientes de la conversación. claro, de hecho, esta conversación va a quedar grabada aquí y también vamos a subir esta conversación a mi canal de YouTube, así que invitarlos a no perdérsela, ¿sí? Isa, un abrazo y nos vemos pronto, ¿sí? Un abrazo, que estés súper Chao. bien. Chao.